En A Media Sesión, la tertulia económica. Este miércoles con Sara Herrero, directora académica de AE Business School. Sara, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa, muchas gracias. Y con Pablo Alcalá Santaella, profesor de Economía del CEU. Pablo, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Gracias a vosotros por invitarme, Rafa. Europa, decía, ya los ha aprobado por lo menos la intención de imponerlos, ha hecho un comunicado a la Comisión Europea, aranceles que van, hablo de memoria, desde el 17% de la que menos se le imponen hasta el 38,1%, que es la cifra más alta, porque dicen que en la cadena de valor del coche eléctrico chino hay ayudas que distorsionan los mercados y que no son legítimas, vamos a decir. Pero todo esto no va a quedar así, ya lo han dicho los propios chinos, con lo que... Bien, mal, ¿qué te parece la medida, Sara? Hombre, las guerras comerciales pues nunca son deseables. Lo que pasa que Europa no puede permanecer quieta ante otro sector más donde la economía china nos invade, ¿no? Haciendo claramente dumping, ¿no? Yo creo que Europa tiene que reaccionar y no le queda más remedio que hacer esto. Vamos a ver cómo acaba la cosa. Se protege así de forma evidente una industria de las más pujantes tradicionalmente en Europa, generadora de puestos de trabajo con buen salario, puestos de trabajo de calidad, pero por otro lado, así a bote pronto también, las inversiones fabriles de marcas chinas, como ya está habiendo alguna en España, yo no sé si van a verse afectadas por este tipo de iniciativas y en qué otros asuntos el fabricante del mundo, que lo sigue siendo China, nos va a apretar. Yo, por una vez y sin que sirva de precedente, voy a disentir de Sara. Yo creo que no es bueno. Yo creo que no es bueno y curiosamente se toma esta medida cuando entra en un sector que afecta a Alemania. Es decir, los chinos se han comido el sector juguetero, se han comido el sector textil, se han comido sectores donde Alemania no era pujante, pero sí era pujante España o era pujante Italia. Y Europa no ha hecho nada. Ahora que afecta directamente a Alemania, Europa reacciona. Bueno, al final la gente que acusa a la Unión Europea de lobby o de oligopolio tiene bastante razón. Es decir, ¿por qué cuando afecta a España, te digo, como a otros países? Hombre, hay clases, esto es como todo en la vida, como se dice. Es que aquí hay clases, pues claro. Hombre, no es lo mismo la tercera economía del mundo, que hace poco adelantó Japón, que tiene 4,5 billones de euros, que la española, que, oye, es la cuarta, pero no deja de ser Rafa, si somos socios, pecata minuta. Claro, pero si somos socios, lo somos para todo. Pero nadie dijo que seamos socios en paridad. Ya, no, está claro, no lo somos. Alemania sigue siendo la locomotora de Europa y su fuerza en las instituciones y en las medidas de política también comercial es clarísima. Por ceñirnos más a la actualidad española, Sara, por primera vez en casi 2 siglos y medio el Banco de España no tiene gobernador, lo cual tiene un análisis. Por otro lado, te digo, qué pena, Sara, que la primera mujer en esos casi 80 gobernadores que ha habido en 2 siglos y medio sea interina. Absolutamente de acuerdo. Bueno, vamos a ver quién nombran finalmente, ¿no? No tenemos gobernador o gobernadora del Banco de España, pero hay 6 direcciones generales que hacen que el banco pues tampoco sufra especialmente con esta situación de interinidad, ¿no? Además, pues no olvidemos que ya el papel del Banco de España pues está muy aminorado por nuestra pertenencia. Pero ha sido muy Pepito Grillo Hernández de Cos. Ha puesto los puntos sobre las íes claramente estos años. Sí. E incluso en la última entrevista que ha hecho la semana pasada con la bajada de tipos, pues fue muy claro en cómo ve la economía y sí, a mí me parece una persona seria, rigurosa y muy bien formada y que habla con claridad. Te repito la pregunta, no tenemos gobernadores, algo inédito, pero también te pido un balance, que ya lo ha hecho en cierta medida Sara por su parte, pero te pido a ti balance de estos años de gobernador de COS. Sí, yo esta vez sí coincido con Sara. A mí me ha parecido un tipo muy profesional, muy serio. Yo creo que en instituciones como el Banco de España, que al final es una institución a día de hoy asesora, porque las decisiones se toman en el Banco Central Europeo o en el Gobierno. Es decir, el Banco de España es un asesor del Banco Central, es un asesor del Gobierno de España, es un asesor de los mercados, realmente, aunque no tiene el rol de asesor, pero es un policy maker, pero cumple el rol de asesor y, por tanto, un técnico como de COS, que dice las cosas como las ve, como le salen los números, es decir, no se hace un cis de ahora voy a cocinar, a maquillar, no, pues lo que hay es lo que hay. Si es bueno y si es malo es malo. Yo creo que haría falta ese perfil.
Hombre, mujer, interino, Y- con contrato fijo. Sí. Tampoco te digo una cosa, Rafa, y ahora te voy a rectificar a ti. No pasa nada porque sea interina. No Es sé, digo que es decir, una pena bueno. que no haya sido nombrada hasta ahora como titular ninguna mujer y que la primera es interina. Mm. O sea, y es interina por 3 meses, ¿eh? Porque en septiembre caduca el mandato de Margarita Delgado, quien, por cierto, es miembro del Banco de España por oposición. Sí, Ujú, sí. ujú. No, es una tía muy Detalle, competente. detalle Sí. muy Importante importante. hoy en Detalle día en muy, el muy que importante. advenedizos llegan a puestos relevantes Sí. sin saber de lo que hablan, que no es el caso Sí. de Margarita Delgado. Mm. Sí, la verdad que el Banco de España está formado por una cantidad de funcionarios, Mm. tanto los que hacen la oposición, la parte económica, como los abogados del Banco de España, que son unas oposiciones que muy interesantes, ¿no? Y que además de unos buenos conocimientos piden inglés, internacionalidad, en fin, está... Hablábamos de que no tiene súper dotado. atribuciones, no tiene Ujú. atribuciones como las tenía antes, desde luego. Bueno, emisión de los billetes del curso legal. Eso bien, no, pero son muy poquitas. Pero sí tiene autoritas. Tiene Sí. autoritas Sí. y tiene un servicio de estudios de los más prestigiosos que hay. Y, por ejemplo, ahora dice que España va a crecer más este año, un poquito mejor, pero que el año que viene y el siguiente no lo va a hacer tanto, que la Esto- inflación se va a sí. moderar despacio. Al final, esa autoritas nos tiene que servir. Esto es lo que quería recalcar, ¿no? Que además de Fernández de Cos de ser una persona seria y haber hablado con claridad y tal y cual, es verdad que han acertado bastante las previsiones que han hecho en los últimos años, lo cual es la manera de dar credibilidad a la institución, ¿no? Sí, así es. Sobre las expectativas que aprovechó ayer, casi pues ya despedido, despedido digo de despedidas, no, Sí. no de echado de su trabajo, pues se publicaron esas previsiones a la 1 de la tarde del Banco de España, en la que a mí, más allá del crecimiento, que muchas veces viene sostenido por variables un poquito comprometidas, me refiero pues endeudamiento que va al PIB, creación de puestos públicos de trabajo. Hay otras cuestiones que me han llamado la atención. La inflación se va a moderar más despacio, el último tramo de la inflación va a costar embridarlo, lo sabemos, pero lo constata el Banco de España, y sobre todo el paro seguirá por encima del 11%. Eso sí que es algo enquistado. Sí. Mira, hay una cuestión aquí. Bueno, primero respecto a lo que decías antes de la interinidad de 3 meses, conozco interinos de 3 meses que llevan 20 años en el puesto. Tú vete En a este cualquier caso no hospital, creo. vete a cualquier hospital y pregunta a muchos médicos cuánto tiempo llevan de interinos. O sea, bueno, no lo sé. Ni el Consejo General del Poder Judicial está interino desde hace años. No, bueno, respecto a las cifras de la economía, a ver, aquí hay un problema. Y es que tanto en prensa como desde el gobierno se está manejando crecimiento del PIB real, que es un parámetro que realmente no se utiliza ya en economía, porque es un parámetro bastante irreal. ¿Bastante irreal en qué sentido? Que el crecimiento del PIB real puede ser debido a inflación, puede ser debido a burbujas especulativas, puede ser debido a muchas causas que realmente no dan sostenibilidad al crecimiento. Entonces, en el caso de España, una economía con el paro más alto de la OCDE, una economía con unos problemas de inflación existentes, latentes, una productividad bajísima y un déficit público disparado, es un triste consuelo que el PIB real crezca. Es decir, lo hemos dicho aquí muchas veces, las familias no llegan a fin de mes. Hoy leía yo que los precios van a subir un 7% en las zonas turísticas, que es de lo que vivimos. Entonces, al final, ¿de qué estamos generando el crecimiento? De la burbuja especulativa del turismo. Es decir, hemos pasado de una burbuja especulativa de la construcción a una burbuja especulativa del turismo. No es sostenible a largo plazo. Evidentemente, a corto te genera riqueza, pero no. Sí, yo creo que aquí, o sea, nos tenemos que poner muy serios con el análisis de los datos, porque realmente la pérdida de poder adquisitivo del español es muy notable. El PIB está creciendo, Y le es podemos cierto, constatar los tres que estamos aquí. lo podemos constatar los tres que estamos aquí, No que hagas sangre. que somos prototipo, yo creo, en muchas cosas, Sí. de ingresos medios, de edad, de... en fin. Los más afectados por la voracidad fiscal. Así es. Y esa pérdida de poder adquisitivo que nos ha producido la inflación, y una inflación que no está controlada, que todavía no está controlada, especialmente en el caso de España, porque no olvidemos que el BCE toma medidas de política monetaria pensando en la zona del euro, supuestamente también en las particularidades de sus integrantes, pero tiene que pensar en todos, y cuando piensas en todos, bueno, pues hay algunos que no salen tan bien parados, como es el caso de España, que tiene una tasa de inflación superior a la media de la Unión Europea. Entonces, el empobrecimiento de las familias españolas es claro, y esto
no nos puede hacer decir que la economía va bien. Cuando la gente es más pobre, la economía no va bien. Es tremendo. Exacto. Hablabas antes de turismo, ¿no? Sigue siendo uno de nuestras gallinas de los huevos de oro y que dure, pero hay realidades que merecen un análisis, ¿no? Los turistas extranjeros con mucho más poder adquisitivo, como apuntaba Sara, no es nuestro caso, pero están acaparando 2 de cada 3 reservas. Eso hace subir los precios. Eso para el negocio turístico está bien, para el español no tanto, ¿no? Nuevos récords de alojamientos turísticos, 7% más caros, y yo me pregunto, ¿hay que darle una vuelta al modelo? ¿Está saturado? Porque estamos en cifras, se va hacia los 100 millones de turistas al año, y España es lo que es. A ver, está saturado porque no existe una alternativa. Entonces, mientras no existe una alternativa, tendremos que seguir alimentando la máquina. ¿Hasta cuándo se puede seguir alimentando la máquina? Bueno, esto es como el juego de ir hinchando un globo e irte lo pasando de una a otra. Al final mueres de éxito o estallas, ¿no? Efectivamente. Entonces, ¿hasta dónde? No lo sé. Es verdad que en los últimos años se ha hecho un esfuerzo por cambiar el modelo turístico y captar un modelo turístico no tan masivo y sí de mayor poder adquisitivo. Pero es que al final lo que hemos hecho ha sido tener el masivo, el de poder adquisitivo, el pobre, el medio, el rico y el medio pensionista. Entonces, claro, hay sitios donde es ya dramático el exceso turístico en verano. Estoy pensando en Baleares, estoy pensando en Canarias, estoy pensando en regiones brutalmente turísticas, donde es que la gente que vive allí, su día a día se le hace muy, muy, muy difícil. Mira, veía yo el caso de unos médicos que terminaban el MIR, se intentaban incorporar en junio, y es que en Ibiza, encontrarte algo o en Menorca o en Mallorca, encontrarte algo en junio para vivir, es imposible. Les tuvieron que habilitar en el hospital para tener médicos una especie de sala común con camastros. Madre mía. Es decir, Vamos, veo viviendo en caravana. España, lugar de vacaciones. En el sur estadounidense. No sé si sirve para algo, por ejemplo, de esos dineros que nos llueven y nos siguen lloviendo desde Europa, por ejemplo, ayudas para la transformación digital del modelo, porque este es un modelo que tiene que ser muy físico, obviamente el disfrute turístico es físico, pero igual lo digital ayuda. Hay ahora 100 millones puestos sobre la mesa, pero a mí me da la sensación de que no tocamos la tecla. También es cierto que la geoestrategia no nos ha ayudado, porque la pandemia limitó mucho el turista chino de forma dramática, que era uno de los turistas con más poder adquisitivo y que más se gastaban diariamente, y el turista ruso, pues estamos en 3/4 de lo mismo con el conflicto. Entonces, ahí tienes un problema, pero ¿qué hacer? A ver, es apostar, o parece que seguimos apostando por este modelo de negocio que tenemos en España, que es básicamente centrarnos en el turismo como actividad económica principal. ¿Cuántas veces hemos oído hablar a lo largo de las últimas décadas, de los últimos gobiernos, de hay que diversificar, hay que apostar por la industrialización en España, hay que poner los huevos en diferentes cestas? En el objetivo 2020, que ya lo pasamos, se hablaba de una industrialización, un peso de la industria en la economía, quiero recordar, hablo de memoria, del 20%. No estábamos ni en el 16. Así es. Tremendo. Así es. 2023 lo hemos cerrado con 85 millones de turistas, que es la cifra más alta de turistas de la serie histórica. Pensemos que en 2016, que no está tan lejos, estábamos en 10 millones menos, 75 millones de turistas. Entonces, las estadísticas nos lo dicen, pero nuestro día a día, como comentabais, también. Es que no hay más que pasear por la Gran Vía de Madrid, que se ha convertido en intransitable. Es tremendo. Directamente intransitable. Y Entonces, estas medidas que comentabas de apostar por la digitalización, es verdad que también el sector turístico en España y las empresas turísticas hay mucha pequeña y mediana empresa, o sea que en ese sentido bien para potenciar la visibilidad de esas empresas a lo mejor tan pequeñitas y de determinados destinos que esa digitalización puede venir bien. A mí me parece una buena medida, bueno, siguiendo en esta línea de apostar por más de lo mismo. O sea, que no es suficiente. Pero es que hablaba Sara, vas por la Gran Vía y es tremendo, ¿no? Pero es que acaba afectando al individuo particular, no solo, como en el ejemplo que tú has puesto de los médicos, sino a cualquiera que viva en un barrio medianamente céntrico. Yo que vivo en la periferia todavía no me afecta, pero quién sabe, déjalo correr, ¿no? Hablo de los pisos de alquiler turístico vacacional. Hay una cierta legislación que se cumple poco, muy poco. En Madrid, por ejemplo, 1 de cada 20 pisos turísticos tiene licencia, que se dice pronto. El gobierno prepara un registro unificado, quiere ordenar el sector, pero en un país como el nuestro, tan dado a la picaresca y a funcionar en las zonas grises, no sé si servirá para algo, pero desde luego es un problema. A ver, yo soy muy escéptico.
Es decir, en España tú puedes poner placas de limitación de velocidad en la carretera, pero si no hay un radar o un guardia civil, aquí la gente se lo salta. Es decir, en Alemania tú ves una placa de 130 y la gente va a 130. Baja 100 y baja 100. Y baja 150 y vas a 150. Aquí vas al ritmo que te da la gana, da igual la placa. Si sabes que no hay policía o guardia civil. Entonces el piso turístico, el problema es que está generando ingresos entre 10 y 15 veces superiores a lo que es un alquiler. Y mira que los precios de los alquileres son brutales. Entonces, que hay una norma que no lo permite. Que no, se podría crear empleo público más de inspectores. Claro, pero el problema es que esto es España y entonces el incentivo es tan grande que o te pones muy duro en la legislación o no. Pero es que a día de hoy no estamos en una legislación dura. En ningún sentido. Sobre todo que no se cumple, claro. Que tiene narices, ¿no? Que 1 de cada 20 tenga licencia, sí, cuando es una obligación legal. Absolutamente, pero en otras capitales europeas, por ejemplo, el caso de Roma, que yo lo conozco bastante por trabajo y porque voy allí con relativa frecuencia, y bueno, y los italianos y los españoles en esto de la picaresca también tenemos una historia importante, sí que se han puesto muy serios y están cerrando y están multando a los dueños de pisos turísticos que no cumplen con la legislación, porque se exigen unos mínimos de dimensiones de las habitaciones, de cuartos de baño, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, en Italia sí que se han puesto muy duros y han conseguido bueno, pues que se cumpla, ¿no? Y que la gente tenga bueno, pues miedo a esas multas. Pero como decís, claro, esto en España hay que materializarlo con un ejército de inspectores que no sé si llegará, pero mira, sería una buena forma de aliviar los servicios del SEPE. Y por otro lado, todo el hecho de que se cobre todos estos alquileres turísticos a través fundamentalmente de plataformas, porque al final es así, hace que esté muy, muy controlado. Desde el punto de vista de Hacienda está muy controlado. Otra cosa que luego la edificación en sí no, pero lo que es el ingreso yo creo que está bastante controlado. Yo no sé si esas plataformas informan, pero la información de plataformas en otros órdenes, por ejemplo, Wallapop, es reciente, es muy reciente, con lo que hasta ahora no sé si ha habido ahí un agujero negro de ingresos, pero en cualquier caso hay legalidad clara y patente. 3 minutos nos quedan para terminar. Pablo, la FED termina hoy reunión de 2 días, no se esperan cambios en los tipos de interés. Se espera que hable algo del calendario a futuro, en el que de un comienzo de año que hablaba alguien de 6, 7 bajadas, como mucho se va a quedar en 1 o 2 de aquí a final de año y con un poco de suerte, ¿no? Sí, yo no espero más allá de una bajada de tipos de aquí a final de año. De hecho, las declaraciones previas de la FED han ido en esa línea, es decir, no hay prisa, la economía va bien, la inflación todavía no está bajo control. Es decir, todas las declaraciones en Estados Unidos son muy prudentes en ese sentido, con lo cual a mí me sorprendería que hubiera más de una subida, o a lo mejor una y otra sobre la campana el 30 de diciembre, por decirlo de alguna manera. Es muy difícil que bajen los tipos radicalmente. Las incertidumbres geopolíticas siguen, las incertidumbres económicas siguen, y esto que comentábamos al inicio del programa de las guerras comerciales no es de los factores que más ayudan, desde luego. Yo que soy extremadamente mal pensado, es cuestión de fábrica, pues digo, igual se le ha colado el amigo Powell a Lagarde, porque se hablaba de bajadas, se anima el BCE a bajar, que bien es cierto, le viene bien a Francia y a Alemania, economías exportadoras, sobre todo la alemana, porque el dinero se va a ir al dólar y eso va a hacer que el dólar cotice más alto de lo que está cotizando ahora, un euro más abaratado nos va a permitir exportar más, pero eso tiene también sus servidumbres, nos va a costar más los combustibles, el petróleo. Exactamente. Bueno, sí, así es. Por una vez en Europa nos hemos adelantado, ¿no? No sé si servirá de precedente. No sé si hemos caído en la celada. O no sé si es por el complejo de que siempre vamos a la cola, claro. pero es así. Madre mía, Lagarde insistía esta semana en que para, yo creo, que cubrirse un poco las espaldas, esa bajada de un cuartillo se ha hecho ahora, pero que eso no indica nada, que eso no indica tendencia, que es compatible con que haya otras reuniones en las que no se toquen a la baja los tipos. Se ha hecho justo antes de las elecciones europeas. Qué casualidad. No soy el único mal pensado, eso me tranquiliza. Sara, Pablo, muchísimas gracias por vuestro tiempo y vuestro análisis. Un abrazo, hasta la próxima. En A Media Sesión, la tertulia económica.